Con mucha alegría estamos recibiendo acá en el 98.7. Ya se viene Fermín Méndez, Mincho, vamos a hablar de fútbol. Leo Borges con nosotros, el docente, historiador, escritor, columnista, amigo. Hola Leo, buen día. Buen día. Yo no hablo de fútbol. Bien. Ay, claro, y justo hoy, ¿no? Sí, yo hablo de historia. ¿Podés felicitar a algún amigo que conozcas? No, la verdad que lo felicito. Fue un gran partido. Yo creo que si Liverpool afinaba un poco la definición, era un poco más abultado el tanteador. Bueno, bárbaro. Bueno, a ver, hoy me recordabas que se cumple un nuevo aniversario de la Guerra Grande, ¿no? 8 de octubre, mañana 8 de octubre, se cumple un nuevo aniversario de la Guerra Grande, una guerra... Del fin de la Guerra Grande. Del fin de la Guerra Grande, que en realidad es una guerra y todo un proceso bastante olvidado en nuestra, no en nuestra historiografía, sino más que nada en nuestro saber colectivo, en nuestra memoria colectiva, tal vez en nuestros salones de clase, inclusive. Ajá. ¿Ah? Porque en realidad, si uno se pone a mirar, bueno, ¿dónde está en los programas de historia de secundaria la Guerra Grande? Está en algunos lugares un poco como olvidados, ¿no? Y cuando un profesor tiene que recortar, porque el tiempo no da, porque los programas son muy grandes, recorta. Sale la guerra. Claro, recorta la Guerra Grande y va derecho a la modernización, por ejemplo. Entonces, de alguna manera me parece importante volver a rememorar, a revisitar lo que fue la Guerra Grande, en tanto y en cuanto es el nacimiento de los partidos políticos. Un nacimiento, un parto profundamente doloroso, porque es en una guerra, pero que obviamente es lo más sano que hay para una democracia, tener partidos políticos, más de uno, 2, 15, 24, no importa. Mientras más partidos políticos, una democracia me parece que es más sana. Uh-huh. Entonces, está bueno recordar aquel 8 de octubre de 1851, que fue el fin de la Guerra Grande, un fin de la Guerra Grande que fue muy particular y que ha sido utilizado de forma bastante insana por algunos protagonistas de la última dictadura. ¿Por qué? Porque la Guerra Grande termina con una frase que es no habrá vencidos ni vencedores. Exacto. Que ha sido muy mal interpretada por mucha gente en la salida de la última dictadura. ¿Por qué? A ver. Y porque en realidad la Guerra Grande no fue lo que sucedió en la dictadura. Uno no puede hacer un paralelismo directo, ¿no? Pero se hizo mucho el paralelismo directo, de decir, bueno, demos vuelta a la página, no habrá vencidos ni vencedores, pero no. Así como supimos hacerlo. Claro, ¿no? Exacto, ¿no? Pero no tiene nada que ver, porque esta Guerra Grande fue una guerra civil enorme, con bandos, con ejércitos organizados, en la cual se enfrentaron, por un lado, inicialmente los que seguían a Rivera y los que seguían a Oribe. Es una guerra que, según Pibel Devoto, tiene 3 grandes etapas. La guerra de divisas, que son personas que llevan una divisa de determinado color detrás de un caudillo. Los que seguían a Oribe, blanco. Los que seguían a Rivera, primero celeste y luego por la decoloración y la confusión con el blanco colorado, el forro de los ponchos. Después bandos, que son grupos más o menos organizados y con determinada independencia, en el caso de los colorados, de su líder. Y finalmente partidos políticos que se desembarazan, sobre todo el colorado, de su líder. No solo se desembarazan, sino que de hecho la gente que estaba en Montevideo, que formaba parte de la defensa de Montevideo, liderados por Joaquín Suárez, quien gobernó durante 8 años la defensa, expulsaron a Rivera. O sea, Rivera había puesto a funcionar un mecanismo que lo sobrepasó, y el Partido Colorado ganó independencia y pensamiento único, digamos, diferente a lo de los blancos. Claro. La relación de los blancos con Oribe es mucho más directa y mucho más duradera a lo largo del tiempo, pero se van gestando los dos partidos políticos en una guerra que tuvo 2 grandes etapas. Una primera etapa que fue en territorio oriental, en territorio confederado, en la Argentina, la Confederación Argentina, y una segunda etapa que fue el Sitio Grande a partir de 1843 hasta 1851. Una guerra grande que uno puede, de alguna manera, caminando las calles de Montevideo, uno está caminando la Guerra Grande. Por ejemplo, la calle 8 de octubre. Sí, claro. La calle 8 de octubre no es una calle caprichosa, y no es solamente que se le puso a cualquier calle 8 de octubre. No, se le pone 8 de octubre a la calle principal de la Villa de la Restauración, actualmente La Unión, que era el pueblo donde vivían los blancos. ¿Por qué? Porque Uruguay se dividió en 2 con el Sitio Grande. Por un lado, la defensa, donde estaban los colorados junto con los unitarios argentinos, más una plétora enorme de extranjeros, ingleses, franceses, italianos, liderados por Garibaldi, y hasta vascos. Ahí había 20.000 personas, de las cuales 11.000 eran extranjeros, y vivían en la defensa, que era Montevideo. Eso era un país. Y otro país era el Cerrito, que era el resto del Uruguay, con sus departamentos, liderado por Oribe, con sus diplomáticos. Los dos organizados como países, una locura, ¿no? Una cosa muy loca. Pero bueno, Maduro y Guaidó.
Bueno, sí, pero acá tenían territorio. No, sí, claro, pero decir esa idea de que de pronto hay dos tipos que dicen, soy yo, no, soy yo. Exacto. ¿No? Y bueno, salvando la distancia, Perú, hoy día, que el Congreso nombra una y el... ¿no? Sí, claro, exacto. Pero además lo que sucedió acá es que cada uno tenía apoyos internacionales. Por un lado, los blancos tenían a Rosas, a Juan Manuel de Rosas y los federales argentinos, que lideraban lo que era la Confederación Argentina, y por otro lado, la defensa de Montevideo con el apoyo de los unitarios, liderados por Juan de la Valle, pero también de ingleses y franceses, de los gobiernos respectivos de Inglaterra y Francia, que no es poca cosa. Yo tenía un profesor que decía que la Guerra Grande era la primera guerra mundial del siglo XIX. Ah, mira. ¿No? Porque de alguna manera fue una guerra donde se jugó un partido muy interesante desde el punto de vista de la diplomacia. Bueno, acá tengo que hacer pedirte una aclaración, porque viste que cuando ocurren cosas en Uruguay y que tienen cierta repercusión internacional, a nosotros nos encanta creer que al mundo le importa qué piensa Uruguay sobre algo, ¿no? Ahora, desmintiendo esa idea, alguien podría decir, no, loco, mirá que alguna vez el mundo participó de cosas. Es decir, ¿qué razón? ¿Bajo qué circunstancia puede darse que haya 3 o 4 potencias mundiales de un lado y 3 potencias del otro lado en una cosa de la banda oriental? Bueno, lo que sucedió básicamente es que lo que se estaba disputando era una lucha, obviamente, regional, en la cual no podía estar por fuera Inglaterra y Francia, que eran los dos imperios del momento, ¿verdad? Esto no quiere decir que nosotros estuviéramos en la agenda inicial del mundo, ¿no? Cuando abren la agenda de temas, no estábamos en el primer lugar. Pero lo que sí es interesante, para que tengan una idea, es que en 1849, por ejemplo, Alejandro Dumas, nada menos que Alejandro Dumas, papá, no el hijo, el de la Dama de las Camelias, sino el padre, el del Conde de Montecristo, por ejemplo. Los Tres Mosqueteros, ¿no? Los Tres Mosqueteros, escribió un libro que se llama Montevideo o la Nueva Troya. Un libro donde contaba la historia del Uruguay, en realidad, justamente tratando de dar publicidad a esa guerra, en la cual, obviamente, Alejandro Dumas toma la postura de pro-defensa, francés, ¿no? Pero obviamente ese libro además se tradujo en varios idiomas y se vendió mucho, muy bien. No podemos decir que fue un bestseller porque no había conteo todavía de ese tipo de cosas, pero se vendió muy bien. O sea, también en parte el Uruguay y la Argentina sobre todo, porque el libro se abre con un epígrafe donde Alejandro Dumas dice: este libro va dedicado a los que luchan contra Rosas, porque el enemigo era Rosas, porque Rosas estaba de alguna manera rompiendo cierto equilibrio en lo que tenía que ver con Latinoamérica, en lo que tenía que ver con, obviamente, el libre comercio, ¿no? Inglaterra y Francia defendían el libre comercio porque los beneficiaba. Claro. Se encontraban en este momento en una cosa muy grande que era la revolución industrial, ¿no? Algo exponencial, con un crecimiento exponencial como era la revolución industrial. Inglaterra sobre todo, pero Francia también. Entonces necesitaban colocar sus productos. Rosas era un hombre americanista y que no aceptaba las intervenciones extranjeras, lo que anacrónicamente podemos decir antiimperialista. Claro. Digo anacrónicamente porque no era un antiimperialista, como nosotros lo creemos, pero sí era un hombre que no estaba de acuerdo. De hecho cerró la Argentina, ¿no? Cerró la Confederación Argentina, no podían entrar los barcos y los buques a vender, ¿no? Quería de alguna manera generar una autarquía. Y eso obviamente podía picar en los diferentes lugares de Latinoamérica y hacer que Latinoamérica se cierre. Y tanto había trabajado Inglaterra en generar la balcanización de América Latina, no podía aceptar que nuevamente se volviera a unir. Pero el conflicto aquí en el jovencísimo Uruguay tenía que ver con ese tipo de posturas, de decir, los blancos más amigos de una idea americanista, haciendo también juego anacrónico, un poco más una idea más proteccionista, podríamos decirlo hoy día, ¿no? Para ver si entre nosotros nos desarrollamos, y los colorados con una mirada más internacionalista, estas cosas que ahora, por ejemplo, no te quiero sacar el tema porque vos también de algún modo no estás en campaña, pero lo de Talvi, que insiste con esa mirada más internacionalista, más liberal, más progresista que él utiliza, ahí ya vemos rasgos de esas posturas ideológicas, ¿no? Sí, claro, digamos, el nacimiento de los partidos políticos que se da, por un lado, casualmente, y por otro lado, estructuralmente. Casualmente, ¿por qué? Porque si yo te digo, por ejemplo, que el Partido Colorado está representado por el campo, el Partido Blanco, perdón, está representado por el campo y el Partido Colorado por la ciudad, hasta ahí todo el mundo diría, bueno, sí, pero ¿quién era el líder del Partido Colorado? Rivera. Si hay algo cercano al campo, era Rivera. Claro. Entonces, hay cosas que son un poco casuales que se van dando, ¿no? Pero por otro lado hay cosas estructurales y que tienen que ver con, digamos, la ayuda de los federales a los blancos.
Y ahí se van imbricando las ideas federales en los blancos y las ideas liberales de los unitarios en los colorados. Y se van dando naturalmente, ¿no? El Partido Colorado, un partido citadino, un partido abierto, un partido liberal. Liberal cuando el liberalismo todavía no tenía la diferenciación que nosotros hacemos ahora. Esa diferenciación entre liberalismo intelectual, liberalismo político y liberalismo económico. Claro. El liberalismo era una masa. Sí, sí. Era una masa, entonces, bueno, ellos eran liberales, ¿no? Y por otro lado, los blancos comenzaron a generar una idea, más allá de que Oribe no era un caudillo. José Claudio Williman decía, y una vez tuvimos una discusión junto con Maggi y eso, de que en un libro que hicimos con Maggi pusimos el caudillo blanco no sé qué, antes de la Guerra Grande. Entonces él nos dijo, no, Oribe no era un caudillo antes de la Guerra Grande. Oribe se hace caudillo en la Guerra Grande, claro, que no es lo mismo. Claro. Entonces era un hombre de orden, ¿no? De leyes y orden. Recordemos que el 10 de agosto de 1836, antes de la batalla de Carpintería, él, cuando ya entra en una lucha directa con Rivera, obliga a sus hombres a llevar una cinta blanca que dijera defensor de las leyes y el orden, ¿no? Bueno, ese hombre se va convirtiendo en un caudillo y va tomando las ideas federales de Rosas. Rosas lo apoya desde un primer momento. En 1838, cuando Rivera sitia Montevideo, antes del comienzo de la Guerra Grande, la Guerra Grande comienza justamente ahí, sitia Montevideo en el 38 y obliga a Oribe a exiliarse en un barco llamado Sparrowhawk, junto con todos sus hombres. El gobierno, por decirlo así, legal, el gobierno instalado bajo las normas era el gobierno de Oribe, ¿no? Era el gobierno de Oribe, y acá hay una gran discusión, porque digamos que la historiografía blanca y colorada acá se pone la camiseta verdaderamente. Claro. Y entonces los colorados plantean de que en realidad nunca hubo una carta de renuncia de Oribe ni presiones, mientras que se encontró una carta de puño y letra de Oribe, pero muchos dicen que es apócrifa. Apócrifa no, que fue posterior, ¿se entiende? Sí. O sea, que Oribe, después de que se dio todo... Mira, acá yo está... Claro, acá renuncié por esto, ¿no? Pero más allá, una cosa u otra, Oribe se encontró en 1838 con, por un lado, Rivera, con sus hombres, en la puerta de la Ciudadela. Por otro lado, los farrapos riograndenses, que apoyaban a Rivera. Y del otro lado, del lado del agua, estaba Leblanc, que era un francés, con sus cañones apuntando al puerto. Entonces, bueno, fue algo que realmente se dio. Bueno, renunció, lo dejaron salir, que esto era muy típico, ¿no? Dejar salir al enemigo, bueno, sí, andate, ¿no? Porque no ibas ni a meter preso a un tipo que era presidente y que era brigadier general, y tampoco ibas a matarlo. Entonces, bueno, lo dejaban salir con sus hombres y se fueron a Buenos Aires. Y ahí en Buenos Aires es donde Rosas le da todo su apoyo y le da un ejército. Que acá se da una cosa muy divertida, y es que el ejército de los federales tenían la casaca roja, los colorados. Claro. Entonces, Oribe Blanco tenía un ejército de colorados, que eran los colorados del monte, que eran los colorados federales. Y bueno, ahí se da de alguna manera la primera etapa de la guerra, que es en la Confederación Argentina, de 1839 a 1843, 42 en realidad, diciembre del 42, en la cual Oribe se convierte en el gran caudillo. Y se convierte en un hombre que primero le apaga los incendios que tenía Rosas en Argentina, en la Confederación Argentina, que eran varios unitarios que se levantaron en armas. ¿Y quién va? Oribe con sus hombres, y se convierte en un héroe argentino, o sea, en un héroe federal. Es más, Ernesto Sábato, que tiene un libro que se llama Sobre héroes y tumbas, sí, claro, un muy buen libro, gran libro, en el cual de alguna manera tiene dos historias paralelas, ¿tá? Una historia de un asesinato, y la otra historia es la historia de cómo Oribe persigue a Juan de la Valle después que lo vence, y finalmente lo terminan matando, pero no lo mata Oribe, sino que lo matan sin querer, una partida federal que lo encuentra en una casa, pero no sabe a quién, o sea, los vio vestido de celeste y dijo, estos son unitarios. La agarró a los tiros. Se dice que él se encontraba adentro, la Valle se encontraba adentro junto con su amante, Dalmacita Boedo, y abrió la puerta cuando escuchó ruidos y una bala le atravesó la garganta, ¿no? Una bala entró por la puerta, no sé, muy raro todo, lisa y llanamente sin doble, ¿no? La cabeza. Y no la encuentra. ¿Por qué? Porque los hombres hacen un juramento, y es que Oribe no va a tener la cabeza, Rosas no va a tener la cabeza, claro, de la Valle. Y eso lo cuenta todo, con lujo de detalle, en Sobre héroes y tumbas, que finalmente terminan, cuando está podrido el cadáver, en un arroyo, en el arroyo Huancalera, lo pelan, es fácil decirlo, ¿no? Lo pelan, entierran el corazón y se quedan con la cabeza y no sabemos dónde está. Claro. Cruzaron a Bolivia y no sabemos dónde está. Pero lo cierto... La cabeza de la Valle. La cabeza de la Valle. Pero lo cierto es que después de 1842 comienza el Sitio Grande. ¿Tá? Sitio Grande, que comienza de una manera que es muy, 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 muy interesante. Todo esto yo lo saqué de un libro de un colorado,
por eso digo que es muy interesante, porque de alguna manera un colorado, se supone que es Alfredo Lepro, colorado de principios del siglo XX, que hace una biografía de Rivera, dentro de los clásicos de la historiografía uruguaya. Digo, un colorado, todo esto que voy a contar lo debería minimizar. Entonces, lo que sucede es que en Arroyo Grande, la batalla en la cual pierde Rivera y finalmente entran los blancos a la banda oriental, al Uruguay, y sitian Montevideo, es una batalla en la cual Oribe estaba pletórico, tenía todos sus hombres. ¿Sí? Sí. Pero ¿qué pasa? Rosas recibe a un diplomático británico, ¿tá? Y hay una cena, una comida, un coñac, conversan, ¿no? Todo de nivel diplomático. Y entonces Rosas le cuenta, dice, no sabemos qué dijo, pero imaginamos, no digas nada, pero las fuerzas de Oribe están a la miseria. Está por perder, no tiene munición, no tiene casi armas, los hombres están desanimados. Y entonces se dice que este hombre de la legación británica inmediatamente avisó a los hombres. Pasa el dato a los hombres de Rivera, atáquenlos. Pero era todo al revés, o sea, era una gran cama de Rosas, y finalmente en Arroyo Grande perdieron. No solo perdieron los colorados, sino que cuenta César Díaz, que era coronel en aquel momento, después se convirtió en general y es una calle de Montevideo, que Rivera salió corriendo y perdió las botas por el barro en el camino y hasta su espada, ¿no? En una malintencionada crónica, para dejar muy mal a Rivera. Imagínate huyendo. Claro, huyendo de la batalla. Sin botas y sin espada. Y bueno, y ahí se da el Sitio Grande que coloca, como decíamos al principio, la defensa de Montevideo, la ciudad vieja, y el Cerrito. Me gustaría que la semana que viene continuáramos con esto, ¿no? Porque incluso para desencadenar en este final, sin vencidos ni vencedores, en realidad uno tiene la impresión que hubo uno que ganó, ¿no? Sí, claro. Es un lío. A ver, por un lado ganaron los colorados, ¿no? Los colorados en una coalición extraña con los brasileños, con los monárquicos brasileños, y con Entre Ríos, que era Urquiza, que finalmente terminó traicionando a Rosas. Pero Carlos Machado, el gran Carlos Machado, en La historia de los orientales, ese maravilloso libro, dice que también después lo repite Tabaré Echeverri en Crónica de Hombres Libres, ¿no? De Julián Murguía, dice que no habrá vencidos ni vencedores, pero sí hubo un vencido que fue la patria. Y Carlos Machado lo dice también, en realidad Uruguay quedó tan destruido que, por ejemplo, Uruguay tenía 24 industrias aladeriles antes de la guerra, y después de la guerra quedaron 2. O sea, lo único que vendíamos era eso. Y hay otro asunto que me gustaría que nos ayudaras a entender, y es, por ejemplo, Garibaldi fue un actor importante, muy ¿no? importante. Un hombre, italiano, una figura muy imponente en la masonería a nivel mundial, ¿no es cierto? Y incluso es una figura de las primeras figuras de la historia de Italia. Uno va a Italia y Garibaldi, por supuesto, el unificador de Italia. O sea, y Garibaldi es el que estuvo acá, ¿viste? Esa cosa, claro. y jugando un rol importante. Pero a su vez, Oribe también fue masón, ¿no? Sí. Y fue masón de fuste, entonces, desde un lugar medio ingenuo digo, no podrían charlar entre ellos. Conversar. Claro. Bueno, lo vemos luego, ¿está? Sí, claro. La semana que viene, ¿sí? Bueno, gracias, Leo, y mucho trabajo con la campaña, imagino que sí. Y sí, metiéndole. Bien. Es difícil, porque además los tiempos son cortos, yo estoy dando clase. Sí, claro. Y en el canal y todo, pero bueno, la vamos llevando. Ahora entendés cuando los políticos dicen que le quito mucho tiempo a mi familia, ¿no? Absoluta y totalmente. Bueno, nos vamos a la pausa, ya está Fermín con nosotros, Mincho pone La Mañana en Camino, aquí estuvo Leo Borges. Ya volvemos con La Mañana en Camino.